Bienvenidos al canal de opositores a técnicos auxiliares en informática, más conocidos como TAI. A continuación vamos a dar una píldora sobre el bloque 3, en concreto sobre el tema 4, patrones de diseño. Los patrones de diseño son soluciones generales y reutilizables a problemas comunes que se encuentran en el diseño de software. Estos patrones son considerados mejores prácticas y han sido probados y utilizados en la industria del software durante décadas. Hay muchos patrones de diseño diferentes, pero se pueden clasificar en tres categorías principales. 1. Patrones de creación. Se utilizan para crear objetos y clases de manera eficiente y flexible. Algunos ejemplos de patrones de creación incluyen el patrón de fábrica, el patrón de constructor y el patrón de prototipo. 2. Patrones estructurales. Se utilizan para organizar y estructurar clases y objetos de manera eficiente. Algunos ejemplos de patrones estructurales incluyen el patrón de adaptador, el patrón de decorador y el patrón de fachada. 3. Patrones de comportamiento. Se utilizan para mejorar la interacción y comunicación entre objetos y clases. Algunos ejemplos de patrones de comportamiento incluyen el patrón de estrategia, el patrón de observador y el patrón de estado. Patrones de creación. 1. Factory Method. Este patrón se utiliza para crear objetos sin especificar la clase exacta del objeto que se creará. Un ejemplo podría ser una fábrica de coches que produce diferentes modelos de coches, pero el cliente solo sabe que está comprando un coche. 2. Abstract Factory. Este patrón proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Un ejemplo podría ser una fábrica de muebles que produce diferentes tipos de muebles, pero todos deben ser de la misma madera y estilo. 3. Builder. Este patrón se utiliza para separar la construcción de un objeto complejo de su representación, de modo que el mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones. Un ejemplo podría ser la construcción de una casa, donde se pueden elegir diferentes materiales y diseños para la fachada y el interior. 4. Singleton. Este patrón se utiliza para garantizar que solo haya una instancia de una clase y para proporcionar un punto de acceso global a ella. Un ejemplo podría ser una clase que maneja la conexión a una base de datos, donde solo se necesita una instancia para todas las solicitudes. 5. Prototype. Este patrón se utiliza para crear nuevos objetos a partir de un prototipo existente, que es clonado en lugar de crear un nuevo objeto desde cero. Un ejemplo podría ser una tienda de impresión que produce camisetas personalizadas, donde cada camiseta es una copia del diseño original. 6. Object Pool. Este patrón se utiliza para mantener un grupo de objetos en espera para ser utilizados, en lugar de crear y destruir objetos cada vez que se necesitan. Un ejemplo podría ser un grupo de hilos de ejecución que se pueden asignar a diferentes solicitudes de forma eficiente. No olvides suscribirte al canal y dar un me gusta al vídeo si te está gustando, ya que me ayuda con el canal y además podrás ver el resto de píldoras que suba al canal. Patrones de estructura. 1. Adapter. Este patrón se utiliza para convertir la interfaz de una clase en otra interfaz que se espera. Un ejemplo podría ser un adaptador que convierte una conexión USB en una conexión HDMI para conectar un televisor a una computadora. 2. Bridge. Este patrón se utiliza para separar la abstracción de una clase de su implementación, de modo que ambas puedan cambiar de forma independiente. Un ejemplo podría ser una aplicación que utiliza diferentes bases de datos, pero la abstracción de la conexión a la base de datos es la misma para todas. 3. Composite. Este patrón se utiliza para crear una estructura de objetos en forma de árbol que permite tratar los objetos individuales y las colecciones de objetos de la misma manera. Un ejemplo podría ser un menú de opciones en una aplicación, donde cada opción es un objeto y también se pueden agrupar en submenús. 4. Decorator. Este patrón se utiliza para añadir funcionalidades adicionales a un objeto de forma dinámica, sin modificar su estructura. Un ejemplo podría ser una aplicación de edición de imágenes que permite añadir filtros y efectos especiales a las imágenes. 5. Facade. Este patrón se utiliza para proporcionar una interfaz simplificada para un conjunto complejo de subsistemas. Un ejemplo podría ser una biblioteca de funciones en una aplicación, que oculta la complejidad de las funciones individuales y proporciona una interfaz sencilla para los usuarios. 6. Flywatt. Este patrón se utiliza para minimizar el uso de memoria y mejorar el rendimiento, compartiendo objetos similares en lugar de crear nuevos.
Un ejemplo podría ser un procesador de texto que utiliza una misma fuente para varias partes del documento, en lugar de crear una nueva fuente para cada parte. Patrones de comportamiento. 1. Chain of Responsibility. Este patrón se utiliza para construir una cadena de objetos que procesan una solicitud, donde cada objeto decide si la maneja o la pasa al siguiente objeto de la cadena. Un ejemplo podría ser un sistema de soporte técnico, donde las solicitudes de los usuarios se pasan de un nivel de soporte a otro hasta que se resuelven. 2. Command. Este patrón se utiliza para encapsular una solicitud como un objeto, lo que permite parametrizar los clientes con diferentes solicitudes, hacer cola de solicitudes y soportar operaciones deshacer. Un ejemplo podría ser una aplicación de procesamiento de texto que tiene un historial de comandos, como cortar, pegar y desplazar. 3. Interpreter. Este patrón se utiliza para definir un lenguaje de programación y proporcionar un intérprete para ejecutar los programas escritos en ese lenguaje. Un ejemplo podría ser un intérprete de comandos en una terminal de línea de comandos. 4. Iterator. Este patrón se utiliza para proporcionar una forma uniforme de acceder a una colección de objetos sin exponer su estructura interna. Un ejemplo podría ser una lista de tareas en una aplicación de gestión de proyectos, donde se pueden iterar a través de las tareas sin necesidad de conocer su implementación. 5. Mediator. Este patrón se utiliza para definir un objeto que coordina la comunicación entre otros objetos, reduciendo la dependencia entre ellos. Un ejemplo podría ser un controlador de eventos en una aplicación, que maneja la comunicación entre los elementos de la interfaz de usuario y los objetos de la aplicación. 6. Memento. Este patrón se utiliza para capturar el estado interno de un objeto en un momento dado y restaurarlo más tarde, sin violar el encapsulamiento. Un ejemplo podría ser una aplicación de dibujo que guarda el estado de la imagen antes y después de aplicar un filtro, para poder deshacer la operación. 7. Observer. Este patrón se utiliza para definir una dependencia uno a muchos entre objetos, de modo que cuando un objeto cambia de estado, todos sus observadores son notificados y actualizados automáticamente. Un ejemplo podría ser una aplicación de clima que notifica a sus usuarios sobre los cambios de temperatura y condiciones meteorológicas. 8. State. Este patrón se utiliza para permitir que un objeto altere su comportamiento cuando su estado interno cambia. Un ejemplo podría ser un juego que cambia el comportamiento del personaje principal cuando éste cambia de nivel. 9. Strategy. Este patrón se utiliza para definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacerlos intercambiables. Un ejemplo podría ser una aplicación de simulación de tráfico que permite elegir diferentes estrategias de enrutamiento para los vehículos. 10. Template Method. El patrón de diseño Template Method es un patrón de comportamiento que se utiliza para definir la estructura básica de un algoritmo en una clase base y permitir que las subclases proporcionen ciertas implementaciones específicas para algunas partes del algoritmo. El patrón de diseño Template Method es útil en situaciones en las que se quiere definir un algoritmo general, pero se permite que las partes específicas del algoritmo sean modificadas por las subclases. Esto ayuda a evitar la duplicación de código y a mantener una estructura consistente en todo el algoritmo. Algunos ejemplos de uso del patrón de diseño Template Method incluyen el patrón de diseño del ciclo de vida de los objetos en la programación orientada a objetos y la definición de algoritmos de procesamiento de datos en la programación de sistemas. 11. Visitor. Es un patrón de comportamiento que permite agregar nuevas operaciones a una estructura de objetos existente sin modificar dicha estructura. Se logra separando la lógica de la operación de la estructura de objetos sobre la que opera. Al utilizar el patrón visitor, se definen nuevas clases visitantes que encapsulan la lógica de la operación que se desea realizar sobre la estructura de objetos. El objeto visitante recorre la estructura de objetos y realiza la operación correspondiente en cada uno de los elementos.